Muy buenas tardes. Nuevamente es un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a, en esta tarde, estudiar un tema muy interesante que se titula El idioma de Jesús. Por ahí yo creo que ustedes lo vieron en su anuncio. Nuestra cita está en Juan 8:43, que le acabamos de dar lectura. Voy a darle nuevamente lectura para que lo tengamos en mente. San Juan 8:43. Dice lo siguiente, 8:43 dice, ¿por qué no conocéis mi lenguaje? Preguntó Jesús. Dice, es porque no podéis oír mi palabra. Muy bien, bueno, el título dijimos es el idioma de Jesús. Vamos a hablar un poquito de los idiomas. Nosotros sabemos, la palabra de Dios, tenemos por ahí un relato, una historia bien conocida, que es la historia de Babel, de aquella torre, ¿se acuerdan? De aquella ciudad. Y en esa ocasión, o esa historia, es muy famosa, muy conocida por algo que sucedió en ese lugar. Nosotros leemos por ahí en Génesis 11, nos dice el relato que en aquel lugar fueron confundidas las lenguas de los seres humanos, ¿sí? De todos aquellos que se habían, digamos, aliado, ¿sí? Para desafiar a Dios. Eh, sus lenguajes cambiaron, ¿sí? Hasta entonces también se nos dice que todos hablaban el mismo idioma, el mismo lenguaje. Y a partir de ese momento empezaron a existir diferentes lenguas. Y entonces el ser humano dice que se fue esparciendo por toda la faz de la tierra, pues de acuerdo ahora sí que a su lenguaje, ¿verdad? Y ese es el origen que nosotros sabemos, ¿no? Acerca de los idiomas. Hay algo también muy interesante en este asunto porque sabemos que el lenguaje, ¿sí? Se confundió únicamente en las personas que habían sido desobedientes a Dios. Entonces quiere decir que había un grupo, que nosotros lo sabemos, lo dice la palabra de Dios, siempre hubo un grupo que permaneció fiel a Dios, o sea, incluso desde la caída del hombre, ¿no? Siempre hubo un grupito pequeño que mantenía el conocimiento de Dios. Y nos dice por aquí en el libro Patriarcas y Profetas que dice Dios, dice, ha conservado siempre un remanente para que le sirva, dice Adán, Set, Enoc, Matusalem, Noé, Sem, y su descendencia que viene por ahí, usted lo pueden leer ahí en Génesis 10. Ese conocimiento de Dios dice que se mantuvo puro, se mantuvo, dice aquí, de manera ininterrumpida, en esta familia, ¿sí? En esta línea. Bueno, venía desde Adán, pero se mantuvo ya después del diluvio, ¿sí? En la familia de Sem, uno de los hijos de Noé. Y entonces dice aquí, se transmitieron ese conocimiento, dice, de generación en generación, las preciosas revelaciones de su voluntad. Y llegamos en esa línea hasta Abraham. Dice que él fue el heredero, dice aquí, de este santo cometido. O sea, fue el que continuó con esa línea, con ese trabajo, y posteriormente su descendencia, toda la descendencia de Abraham. Y entonces, esto hablando del conocimiento de Dios, pero curiosamente esta familia, si nosotros investigamos un poquito más, o esta línea, o esta ramificación, podemos decir, de la familia de Adán, fue la que se mantuvo fiel a Dios en todo momento. Entonces, algunos eruditos de este tema
afirman que el lenguaje, incluso el lenguaje que se utilizaba desde un principio, o sea, desde la creación, fue el que mantuvo esta familia, ¿sí? Porque todas las demás personas que habían sido desobedientes a Dios fueron las que participaron de aquella construcción, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo que viene en Génesis 11. Y entonces su idioma fue confundido. Entonces, por lógica, podemos entender, ¿sí? Que, y en base a muchos estudios también que se han hecho, que conservaron también el idioma, ¿sí? Entonces, de tal manera que Abraham, que pertenecía a esta línea, ¿sí? Incluso él vivió todavía algunos años, podemos decir, fue contemporáneo de Sem, todavía lo alcanzó algunos años. Hay también por ahí un estudio muy interesante acerca de esto. Todavía él tuvo esa oportunidad, ¿sí? De conocer a Sem. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, por los años, las fechas que nos da la Biblia, entendemos que incluso fueron contemporáneos. Entonces, cuando nosotros hablamos del idioma o el lenguaje de Jesús, pues tenemos que irnos mucho más atrás, ¿no? En la historia. Y la familia de Abraham, su descendencia, hablaba un idioma que todos conocemos como el hebreo, ¿sí? Y que se supone que ese idioma todavía venía de más atrás, ¿sí? Se había conservado. Pero miren, pasó algo interesante también en la historia del pueblo judío, porque durante el cautiverio de Babilonia, todos conocemos también esta historia, dice, ellos tuvieron que adoptar otro idioma. ¿Por qué? Porque fueron llevados cautivos a otro país y por lógica tuvieron que aprender otro, otro lenguaje, ¿sí? Esto sucedía siempre, ¿no? Siempre que había conquistas, por ejemplo, aquí cuando vinieron los españoles a México, pues ellos impusieron que su lengua, ¿verdad? A tal punto de que en la actualidad casi se han perdido, ¿no? Muchos de los dialectos o lenguajes originales de nuestra tierra. Y también sucede, por ejemplo, cuando alguien tiene que irse a vivir a otro país por alguna situación, por trabajo, por estudios, por lo que sea, lo lógico es que esa persona se vea obligada a aprender otro idioma, ¿no? Es lo lógico. Y esto le sucedió a los judíos. Ellos hablaban su lenguaje, el hebreo, pero cuando llegan los babilonios y los llevan cautivos a su país, a su tierra, pues ellos tienen que aprender otro idioma. ¿Qué idioma hablaban los babilonios? Ellos hablaban el arameo. ¿Sale? Entonces, por esa razón, la palabra de Dios está escrita también en diferentes lenguajes, ¿sí? Tenemos partes en hebreo, tenemos otras partes en arameo, podríamos decir la mayoría, ¿no? Del Antiguo Testamento, por esta causa, ¿sí? Porque tuvieron que cambiar de lenguaje. Entre otros que ahorita vamos a mencionar, ¿no? Dice por aquí que los persas, cuando el imperio persa conquistó a Babilonia, dice que ellos adoptaron el arameo como, como el idioma oficial de su imperio. Ellos tenían otro idioma, el persa, ¿sí? Pero para ellos fue más práctico, podríamos decir, el que la gente conservara el idioma que ya se tenía, ¿no? Durante el imperio o el reinado de los babilonios. Entonces ellos lo conservaron, lo dejaron como su idioma oficial del imperio, dice aquí, porque todo el mundo ya lo conocía, o sea, ya no quisieron batallar en estar enseñando otra vez a todos los pueblos que habían sido conquistados con otro idioma, ¿no?
Entonces, esto es interesante. Y aquí el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se vio afectado también con esto. Y bueno, ellos comenzaron a hablar también el arameo. Y entonces cuando pasaron las generaciones en el cautiverio, pues las nuevas generaciones ya hablaban el arameo, ¿sí? Y dice aquí que después del exilio, ya cuando ellos tuvieron la oportunidad de volver a su tierra, lo siguieron utilizando, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya lo traían ya arraigado, ¿sí? Por algunas generaciones, y así continuó todavía hasta los días de Jesús, lo dice aquí. Hasta el tiempo de Jesús todavía se hablaba en el arameo. ¿Ok? Después del imperio persa, nosotros sabemos aquella historia, ¿no? de aquella profecía, de la estatua que vio Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Y llegó otro imperio, que fue el imperio griego, ¿sí? Y nos dice aquí este dato que cuando Alejandro conquistó a los persas, eh, dice que él impuso el idioma griego, ¿sí? En su imperio, como su idioma universal, podríamos decir, ¿no? El idioma mundial global. Eh, Hizo un lado el arameo y dijo, de nosotros es el bueno, ¿no? Este, para él, para los griegos era, su idioma pues era lo máximo, ¿sí? Él, a diferencia de los persas, que les digo que fueron un poco más prácticos en este asunto, Alejandro dijo, no, 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 ustedes tienen que hablar lo que yo hablo, que ese es el mejor idioma, ¿no? El griego. Y ahorita vamos a ver un detalle interesante de esto, de los griegos. Y entonces dice aquí que se empezó a utilizar en el comercio, en el ocio, en la diplomacia y en el campo. O sea, ya prácticamente en todas las áreas se utilizaba, no nada más en la cuestión política, ¿sí? Sino en todas las áreas se empezó a hablar el griego. Y en el pueblo de Israel, pues también, ellos también fueron conquistados por los griegos. No tenemos muchos datos de esto en la Biblia, ¿sí? Porque durante ese tiempo el pueblo de Dios se quedó sin profetas, si ustedes recuerdan. Entonces no hay muchos datos de esto en la Biblia, ¿sí? Ahí tenemos algunas referencias, por ejemplo, en algunos libros apócrifos, como el libro de los Macabeos, ¿sí? Un libro histórico. Por ahí hay referencias a este periodo. Eh, Sin embargo, bueno, se sabe, si nosotros vamos a la historia, conocemos algo de historia del pueblo de Israel, aunque la Biblia aquí guarda silencio, no porque Dios no quisiera revelar algo, ¿no? A nosotros, sino porque durante ese tiempo el pueblo de Dios permaneció sin profetas. Entonces, eh, se sabe, por ejemplo, que durante ese tiempo en Israel se empezó a usar un dialecto, ¿sí? Que era una mezcla de su idioma, pues con el griego, y a este dialecto le llamaban koiné, ¿ok? Y era fue lo que empezaron a hablar los judíos. Y han encontrado, no sé, aquí numerosos documentos de esa época, ¿sí? Como contratos, dice cartas, actas, en este lenguaje, ¿sí? En el koiné. Y si nosotros nos preguntamos, o alguna vez nos hemos preguntado qué idioma hablaba Jesús, pues lo lógico era pensar pues que Jesús hablaba hebreo, ¿no? O arameo, en su defecto, ¿sí? Vamos a ver aquí algunos datos interesantes. Eh, bueno, cuando Jesús nace aquí en nuestro mundo, ya los griegos también habían pasado la historia y el imperio que estaba dominando el mundo, ¿quién era? ¿Recuerdan? Los romanos. Entonces, el latín, que tiene mucha relación con nuestro lenguaje, ¿sí? El latín era el idioma oficial, dice aquí, legal del imperio, ¿sí? En los tiempos de Jesús. Era usado, dice aquí, por funcionarios de gobierno. Sin embargo, los romanos, dice que se acostumbraron a hablar el koiné,
Normalmente los romanos pues también, ¿cómo podríamos decir? Cambiaban todo, ¿no? En los lugares donde ellos llegaban, ellos imponían su cultura, ¿no? Y obviamente su lenguaje también. Y aquí sucedió algo curioso porque ellos, más bien dice aquí, adoptaron el idioma que hablaban los judíos. Y prácticamente nada más lo utilizaban ellos dice ahí, en cuestiones de gobierno, política, el idioma latín. Algo que no sucedía en otros lugares. Y dice aquí que el hebreo solo se utilizaba en los cultos religiosos y en el hogar. O sea, ellos lo aprendían, o sea, los judíos aprendían el hebreo como tradición, ¿sí? Porque era su idioma original. Eh, y lo aprendían, ¿no? Desde pequeños, y era el que se utilizaba en la iglesia, en los cultos religiosos. Todo giraba en torno a este idioma, ¿sí? Al hebreo. Sin embargo, dice aquí, en algunos pasajes se registran palabras que Jesús pronunció en arameo. Hay algunos pasajes, ¿sí? Ustedes pueden checarlo por aquí. Vamos a ver nada más uno de ellos. Vamos allá a Marcos 5:41. Ya ustedes pueden revisar los demás para avanzar con el tema. Marcos 7:34 y el 15:34. Todos están en Marcos. Vamos a ver nada más ahí el capítulo 5, versículo 41. Le voy a pedir a alguien que nos ayude a darle lectura. Marcos 5:41. ¿Alguien nos ayuda por ahí? Marcos 5:41. ¿Alguien lo tiene? Andrea. Adelante, adelante. Sí. Aquí en Marcos 5:41 dice, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Muy bien, gracias. Aquí está una frase en arameo que pronunció Jesús. Y recordamos, ¿no? Aquel relato de la hija de Jairo, ¿recuerdan? Y Jesús cuando la llama a la vida, le dice estas palabras, ¿sí? Le dijo, Talita Kumi. Entonces, bueno, podríamos entender, por estos datos que tenemos, datos históricos, que Jesús hablaba varios idiomas, varios lenguajes, ¿sí? Aquí por estas citas que tenemos, entendemos que Jesús podía hablar el arameo, que había aprendido en casa el idioma hebreo, que en la vida cotidiana podía usar el idioma koiné, que era el que venía de los griegos, y sin duda que él entendía también y podía hablar el latín, ¿sí? A pesar de que no era como, podríamos decir, como obligatorio para ellos aprenderlo, pero sin duda que Jesús estaba relacionado también con este idioma. Entonces, era una persona muy culta, ¿no? En este sentido, Jesús, ya que pues, podía hablar varios idiomas. Miren, hay algo interesante en este asunto ahorita que estamos hablando del idioma de Jesús. Vamos a ver aquí unas citas muy interesantes. Vamos a leer primero Lucas 18:34, ahí un poquito más adelante donde estábamos.
Lucas capítulo 18, versículo 34. Por aquí, en los versículos anteriores, por ahí desde el versículo 31, nos narra que Jesús comenzó a decirles algo, a platicarles algo a los discípulos en relación a su muerte, a su sacrificio, a lo que él venía, ¿no? Finalmente. Y dice el versículo 34, que cuando escucharon todo lo que les estaba describiendo Jesús, dice el versículo 34, sin embargo, ellos no entendieron nada, dice aquí mi versión. Ellos no entendieron nada de lo que Jesús les dijo. Les habló, por ejemplo, de que lo iban a entregar, de que lo iban a maltratar, a insultar, a escupir, que lo iban a matar y que iba a resucitar. Así en resumen, ¿no? Y dice que nada más se volteaban a ver unos a otros, los discípulos, y no entendían, dice, por qué esta palabra les quedó oculta. Y no entendieron nada de lo que dijo. Y podríamos pensar por qué no entendían. O sea, no, Jesús no les estaba hablando en otro lenguaje, al menos humanamente hablando, pero dice que no entendían. Y saben que esta expresión aparece muchas veces por ahí en los evangelios, no sé si ustedes la han notado. Muchas veces cuando Jesús hablaba, decía algo, nos menciona ahí este detalle de que los apóstoles, sus seguidores, no entendían lo que Jesús decía. Y a lo mejor pueden decir, bueno, a lo mejor les habló en otro idioma, pero no era ese el caso. Miren, vamos a ver qué sucedía. 1 Corintios, vamos a leer 1 Corintios, en el capítulo 1, vamos a leer primero el capítulo 1, versículo 18. 1 Corintios 1, 18, dice, porque el mensaje de la cruz, que es de lo que les estaba hablando Jesús precisamente a los discípulos en este texto que leímos, dice el mensaje de la cruz, o sea, el evangelio, dice, es locura para los que se pierden. Dice, pero para los que se salvan, es poder de Dios. ¿Qué quiere decir este texto? Bueno, nos dice aquí que el mensaje del evangelio es algo que la gente que no conoce de Dios, dice para ellos es una locura. O sea, no lo entienden. Y esto les pasaba a los apóstoles. Dice, pero bueno, para los que se salvan es otro cantar, ¿no? En el capítulo 2 y el versículo 14, el mismo en 1 Corintios, dice lo siguiente, porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le son necedad y no las puede entender, porque se han de discernir o entender, ¿de qué manera dice? Espiritualmente. Por eso muchas veces cuando Jesús hablaba y decía alguna frase o daba algún mensaje, en algunas ocasiones dice ahí, o muchas veces, la gente que lo escuchaba no entendía nada. Sus seguidores no entendían nada. Y dice aquí que para el hombre natural, o sea, el hombre natural así en su estado, ¿cómo podemos decir? Pues sí, natural, o sea, con nuestra naturaleza humana, dice que no podemos entender las cosas de Dios. Y a lo mejor a muchos de nosotros nos sucedió en algún momento. Si estábamos lejos de Dios, a lo mejor la primera vez que escuchamos algo acerca de Dios, dijimos, esto es una locura. Es algo que yo no puedo entender. ¿Cuánta gente, a lo mejor ustedes conocen o les pasó a ustedes que decían, cuando le tomaban la Biblia, decían, esto no se le entiende? Es algo raro, y menos si son cuestiones de esas de profecía y que el apocalipsis y todo eso. Entonces,
dice aquí que estas cosas únicamente se perciben de manera espiritual. Quiere decir que Dios habla un lenguaje muy diferente a nosotros, ¿sí o no? Hablando de nuestras naturalezas. Por eso era complicado, por ejemplo, para Jesús, el que le entendieran, ¿sí? Lo que él decía. Y por eso también él lo dijo, ¿no? En algún momento, por eso yo uso parábolas. ¿Se acuerdan que les dijo los apóstoles? Dice, porque, o sea, podríamos decir que Jesús tenía que quebrar la cabeza, ¿sí? Buscando una forma de que nosotros comprendiésemos las cosas espirituales. Y tenía que usar figuras, tenía que usar símbolos, tenía que usar algo con lo que nosotros nos identificáramos y pudiésemos comprender verdades de su palabra, ¿no? Algo del conocimiento y de la sabiduría de Dios. En el texto que leímos al principio, en San Juan, capítulo 8, versículo 43, Jesús pregunta, hace por ahí una pregunta y dice, no sé quién es el texto, perdón, Juan 8, 43 dice, ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? Pregunta Jesús. ¿Por qué no me entienden? Y dice, es porque no podéis oír mi palabra. O sea, no les entraban esas palabras de Jesús, las palabras espirituales, las cosas espirituales, ellos no las podían entender. Dice, por eso, dice Jesús, parece que estamos hablando en idiomas que muy diferentes, ¿sí? Ustedes están en otra sintonía, en otro canal. ¿Y cuántas veces nos pasa eso también? O nos puede pasar incluso como cristianos, ¿sí? Porque ¿cuántas veces el cristiano malinterpreta algo que Dios dijo? ¿Nos pasa o no? Muchísimas veces, y por eso hay tantas religiones también. Porque hablamos un idioma muy diferente al de Dios. Y empezamos a sacar nuestras propias conclusiones, definiciones, doctrinas, cosas que Dios nunca dijo, ¿sí? Y son palabras que ponemos en boca de Dios, ¿no? Miren, ahorita que hablábamos de los griegos, esta palabra bárbaro, que la seguimos utilizando nosotros, ¿verdad? Normalmente nosotros la aplicamos esta palabra en expresiones, ¿no? Así como que qué bárbaro decir, este es un bárbaro. Esta palabra, saben que surgió en el Imperio Griego, precisamente, y ahorita veíamos cómo los griegos sí impusieron su lengua, ¿sí? Durante su dominio. Y cuando ellos conquistaban, o más bien a cualquier persona, incluso ya después los romanos hicieron lo mismo, cualquier persona que no pertenecía a su raza, podríamos decir, o que hablara su lengua, especialmente, le llamaban bárbaro, ¿sí? O sea, si tú no hablas mi idioma, eres un bárbaro. Si tú no compartes mi cultura, eres un bárbaro. Como una forma de, podríamos decir, como de menospreciar, o una forma de racismo en aquellos tiempos. Pero la palabra esta de bárbaro es muy interesante porque ellos les empezaron a llamar así a las personas que no hablaban su lengua, porque dice por ahí la historia que cuando ellos escuchaban hablar a otras personas de otras regiones del mundo, dice que lo único que entendían que decían era como bar. Como aquí decimos el bla, 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 ¿sí? Ellos decían bar, y no les entendían. Y de ahí salió esta palabra de bárbaros, ¿sí? Les empezaron a llamar así.
y hasta la actualidad, ¿no? Todavía usamos esta palabra que viene desde los griegos. Los romanos también empezaron a llamar así a la gente, ya como se quedó esa palabra, ¿no? La adoptaron también. Eh, y bueno, en la cuestión espiritual que ahorita estamos hablando, del el lenguaje de Dios, que muchas veces nosotros pues no lo entendemos, ¿sí? Y que muchas veces nos puede parecer locura también, les digo, incluso aunque seas un cristiano, cuántas cosas hay en la palabra de Dios que a veces tú puedes decir, aquí creo que Dios exagera, creo que está mal aquí, ¿no? Algo. Y no podemos entender el porqué de muchas cosas, ¿no? Y es que saben que, por ejemplo, en el caso de los griegos, o sea, para los griegos, cualquier otro idioma eran simples sonidos, ¿no? Bar, bar, bar. Y bueno, esto nos pasa en la actualidad también, ¿no? Si usted escucha un idioma extraño para usted, cualquiera que sea, eh, pues nada más cuando escuchamos hablar a alguien, en cualquier otro idioma, o sea, que pueda ser desconocido para mí, pues para mí solo están emitiendo sonidos las personas. O sea, lo que ellos están diciendo no tiene ningún significado para mí, ¿sí o no? Por ejemplo, si yo escucho hablar a un japonés, pues para mí solo está haciendo ruido. ¿Por qué? Pues porque yo no conozco su idioma. Entonces, todo lo que pueda estar diciendo pues, no tiene ningún significado, ningún efecto para mí. Entonces, esto nos puede suceder también a nosotros en nuestra vida espiritual, ¿sí? Cuando yo no conozco, bueno, por ejemplo, si yo me considero cristiano, pero yo no conozco, no sé el lenguaje de Dios o el lenguaje de Cristo, dice Pablo que va a ser una locura para lo que Dios diga. Y todo lo que Dios diga, pues no tiene sentido para mí. Y no lo comprendo bien y lo malinterpreto, eh, porque es un idioma desconocido para mí. Miren este asunto. En Juan, primera de Juan 3:12, aquí podemos sacar algo interesante en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice lo siguiente. Dice, dice, no como Caín, que era del maligno. Dice, y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Pregunta. ¿Por qué mató Caín a Abel? Dice, porque sus obras eran malas. ¿Y las de su hermano cómo eran? Justas. Eh, y dice el versículo 13, podemos leerlo porque también nos dice algo interesante. Dice, hermanos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Por qué odiaba tanto Caín a su hermano? Dice, porque eran muy diferentes. Hablaban idiomas que diferentes, hablando en la cuestión espiritual, ¿sale? Totalmente opuestos. Y dice, bueno, muchas veces eso también pasa, te puede pasar a ti, dice aquí, y no te extrañes si alguien te aborrece. Simplemente, y tú puedes decir, pero si yo no le hago nada, no me meto con nadie, yo no molesto a nadie, no, pero hablas otro idioma y con eso tienes para que te odie, ¿sí? Miren lo que dice aquí, dice, Caín y Abel, hijos de Adán, eran muy distintos en carácter. Ahora que hemos estado hablando mucho del carácter, ¿se acuerdan? Desde ayer, hoy también en la mañana, dice, Abel poseía un espíritu de lealtad hacia Dios, o sea, era fiel a Dios, pero ¿qué pasaba con su hermano? Dice aquí, Caín abrigaba sentimientos de rebelión y murmuraba contra Dios. Eran totalmente opuestos. Entonces, eso empezó a crear esa rivalidad de Caín hacia Abel, a tal grado que en algún momento dice que esto pues explotó, ¿no? Esa bomba y le quitó la vida a su hermano.
Dice aquí, los dos hermanos levantaron altares semejantes. Conocemos esa historia, ¿no? Cada uno de ellos trajo una ofrenda. Y hasta aquí todo se ve similar. Dice, Abel presentó un sacrificio de su ganado conforme a las instrucciones del Señor. Pero Caín, ¿qué hizo? Desobedeciendo el mandato del Señor, presentó solo una ofrenda de frutos. No era lo que Dios había pedido. Nosotros recordamos la orden de Dios, que era sacrificar un cordero. Pero él hizo su voluntad. Y todo eso nos dice cómo ellos estaban en canales diferentes, en sintonías diferentes. ¿Sí? Hay un detalle por ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 5, una historia también bien conocida para todos, donde Dios envía un mensaje al rey Belsasar, ¿recuerdan? A través de una escritura en una pared, ¿se acuerdan? Ahí en medio de una fiesta, justamente antes de que llegaran los persas, ahorita que mencionamos este detalle, y todos conocemos esa frase, ¿no? Que una mano, dice por ahí, escribió en la pared, que decía, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y si nosotros recordamos esa historia, dice el relato que el rey pues se asustó, no sabía de qué se trataba esto, ¿sí? Vio la escritura, pero no entendió qué, el mensaje. Y dice que llamó a sus sabios, a sus magos, y nadie pudo decirle qué significaban estas palabras hasta que mandaron llamar a Daniel. Y Daniel interpreta el mensaje. Pero hay algo bien interesante aquí. Saben que estas palabras están escritas en arameo, ¿sí? Y el arameo dijimos que era el idioma ¿de quién? De Babilonia. Entonces, ¿por qué el rey no entendió nada de lo que decía ahí? Ni sus adivinos, sus sabios, ¿por qué no entendieron? ¿Por qué se imaginan? Era el idioma de ellos, ¿y por qué no lo entendían? Bueno, algo parecido era lo que sucedía, por ejemplo, con Jesús. Jesús hablaba el idioma de la gente, ¿sí o no? No les estaba hablando en inglés ni en francés, estaba hablando en el idioma que todo el mundo entendía, pero todos se quedaban así como que no sabían qué decir. Y esto le pasó a Belsasar también. Recibe un mensaje de Dios en su idioma y no lo entiende. ¿Por qué? Porque dice, aquí la palabra de Dios, lo que leímos ahorita, dice que las cosas espirituales se entienden únicamente de manera espiritual. Y si yo no soy espiritual, pues no importa en qué idioma me hable Dios, yo no lo entiendo. ¿Se fijan? Entonces, miren, cuando nosotros, no sé si alguno de ustedes ha intentado o ha aprendido algún otro idioma, no es algo sencillo. Por aquí tengo una listita, ustedes la ven por aquí. ¿Qué necesitamos para llegar a aprender un idioma? Bueno, dice aquí, necesito dedicar ¿qué? Necesito tiempo, porque eso no sucede de la noche a la mañana, ¿no? Necesito mucha dedicación, o sea, esfuerzo, perseverancia, necesito paciencia, necesito valor, necesito herramientas también, y necesito crecer, o sea, no puedo quedarme siempre sabiendo las mismas 5 palabras, ¿no? O sea, tengo que seguir aprendiendo, creciendo, ¿sí? Entonces, es algo que lleva es todo un proceso, ¿no? Entonces, si yo quiero aprender el idioma de Dios, poderlo entender, necesito todo esto. Así como se requiere en cualquier idioma aquí de la tierra, también en el idioma de Dios. Necesito dedicarle tiempo, necesito ser dedicado, perseverante, paciente, valiente. Necesito contar con herramientas
y necesito siempre estar aprendiendo, creciendo, ¿sí? Hay varias áreas que nosotros tenemos que desarrollar para poder llegar a aprender otro idioma, otro lenguaje, ¿sí? Y prácticamente involucra todos nuestros sentidos. También en la mañana hablábamos de las avenidas del alma, ¿se acuerdan? Bueno, esto sucede también en los idiomas, ¿no? En los lenguajes. Dice aquí, tengo que desarrollar ¿qué? Mi oído, la cuestión oral, la lectura y la escritura, al menos estas 4 áreas, ¿sí? Y en esto se enfoca la enseñanza de los idiomas, ¿sale? En esas 4 áreas que se van desarrollando también poco a poco, ¿sale? El que yo pueda leer, el que yo pueda escribir, el que pueda hablar y el que pueda entender, ¿sí? Entonces siempre se va a tratar de desarrollar todo esto, estas 4 áreas, ¿no? Y en la cuestión espiritual, ¿qué creen? O sea, en el lenguaje de Dios sucede exactamente lo mismo. Tengo que desarrollar mi oído, o sea, tengo que aprender a escuchar la voz de Dios en su idioma. Tengo que aprender a qué? Hablarlo, tengo que aprender a leerlo y también escribirlo, ¿por qué no? Es decir, si nos ponemos a pensar, involucra pues todo lo que somos, ¿sí? Si yo quiero aprender un idioma, tengo que desarrollar muchas cosas, ¿no? De mi persona y en la cuestión espiritual también, o sea, involucra todo mi ser. Y hay algo bien interesante, miren, en la cuestión de los lenguajes. No sé si han escuchado hablar de la plasticidad neuronal. Miren, dice aquí, cada habilidad que aprendemos, sea cual sea, cualquier cosa que usted aprenda, dice, cambia nuestro cerebro. ¿En qué sentido lo cambia? O sea, si tú aprendes, ahorita estamos hablando de idioma, ¿no? Pero si tú aprendes música, aprendes, no sé, alguna habilidad, por ejemplo, no sé, tejer, aprendes, ¿qué se les ocurre? No sé, el canto, el deporte, eh, cualquier habilidad, ¿sí? Algún oficio. Lenguaje de señas. El lenguaje de señas, ¿sí? O sea, cambia nuestro cerebro, dice aquí, y al aprender, dice un nuevo lenguaje, ya aquí hablando específicamente de lenguaje, dice, se desarrolla mayor capacidad de ¿qué? De atención. Así que es uno de los beneficios, ¿sí? O sea, mi cerebro dice que se va a modificar, se va a cambiar. Puedo ser una persona con mayor retención. Dice, mejores habilidades de análisis, mejor capacidad de organización, mejora la capacidad de distinguir figuras ambiguas, y esto es interesante, ¿sí? O sea, por ejemplo, un mensaje que está así medio confuso, cuando tú sabes idiomas u otro idioma, mejora esa capacidad de percepción en este sentido. Dice, desarrolla la habilidad de interpretar intenciones y emociones de quienes, dice ahí, de los demás, y esto es bien interesante. O sea, nos hace un poco más empáticos para con los demás, e incluso dice que hasta podemos casi interpretar las intenciones de la gente y sus emociones. Mejora el rendimiento académico, mejora la memoria y engrosa el cerebro, o sea, lo fortalece físicamente. Así como este cerebrito que está aquí, bien ejercitado, ver todos los beneficios que hay. Muchas veces, por ejemplo, yo he escuchado a personas, ¿no? Que dicen, no, yo eso de aprender otro idioma, no, pues ya, a estas alturas ya no. Me gusta, sí,
se me hace interesante, pero ya estoy grande, ya pasó mi tiempo de eso, ¿no? Ya ahorita ya no retengo, ya mi memoria no me da. Bueno, precisamente es para que fortalezcas tu memoria, para que tengas mayor retención y otras cosas, ¿no? Pero a veces ponemos ese tipo de excusas, ¿no? Para no, pues para no comprometernos, ¿no? O para no esforzarnos a hacer algo. Dice aquí, aplaza la demencia senil hasta 5 años, mínimo, ¿sí? Ayuda en la resolución de problemas. Entonces, si no se quieren hacer viejitos, que no se les olviden las cosas, dice aquí, eso ayuda, ¿sí? Aprende otro lenguaje. Dice, ayuda en la resolución de problemas, mejora la capacidad de alternar tareas, o sea, puedes hacer más tareas al tiempo, mejora tu salud mental y cámbiala. Y esto está, también este estudio está bien interesante, cambia la personalidad cuando tú aprendes otro idioma. Y se dice que, por ejemplo, si tú hablas 3 idiomas, cuando tú hablas un idioma, dice que tu personalidad cambia. Si tú hablas otro idioma, te transformas otra vez. Y si hablas el otro idioma, también. Está bien interesante eso. O sea, como que depende del idioma que uses, dice que también cambia tu personalidad. Y si nosotros trasladamos esto a nuestra vida espiritual, ¿sí? Y en la mañana que hablábamos de ayer también, ¿no? De nuestro cambio de carácter que todos necesitamos. ¿O hay alguien que no lo necesita? Yo creo que todos, ¿no? Entonces dice aquí que si yo, por ejemplo, quiero aprender el idioma, el lenguaje de Dios, va a cambiar ¿qué? Mi personalidad, también, o sea, mi carácter. Cuando yo aprenda el lenguaje de Dios. Por consecuencia, o sea, ni tengo que esforzarme por cambiar mi carácter, eso pasa solito. Así como una persona no está pensando en cambiar de personalidad cuando habla otro idioma, eso pasa por, por una consecuencia, ¿sí? Eh, y cuando, bueno, aquí hay algo también interesante. Ahorita que hablábamos de desarrollar, ¿no? Todas las áreas, por ejemplo, que se ven involucradas en el idioma, en el lenguaje. Aquí también podemos destacar algo interesante. Ya vimos que hay que desarrollar, por ejemplo, el área auditiva, la lectura, o sea, lo visual, lo oral, ¿sí? La escritura. Vamos a ver qué nos dice Josué 1:8. Vamos a leer este pasaje, Josué 1:8. Es un texto que lo van a recordar fácilmente. Josué 1:8. ¿Alguien nos ayuda a leerlo, por favor? Josué 1:8. Y alguien más que nos ayude con Deuteronomio 6, del 7 al 9. Josué 1:8. Ani. Adelante. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él, a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bien, muy bien, gracias. Deuteronomio 6, versículos 7 al 9. Alguien que nos ayude a leerlo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ok, gracias. Aquí Dios nos está dando la clave para poder aprender su lenguaje. ¿Sí? No sé si notaron qué es lo que tenemos que hacer.
Aquí vemos algunas imágenes que involucran prácticamente todo lo que hacemos, ¿no? Lo que hablamos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que escribimos, ¿sí? Si yo quiero aprender un idioma, tengo que desarrollar todo eso, lo que hablo, ¿sí? Y Josué 1:8 nos dice Dios, bueno, si quieres aprender mi idioma, entonces tienes que, dice, este libro que tienes ahí, nos entrega un libro, ¿no? Para aprender un idioma nuevo. Dice, este libro lo tienes que traer por todos lados, ¿no? Dice, nunca se debe de apartar de ti este libro, ¿sí? Medita en él, ¿cada cuándo? ¿Cada sábado? ¿Cada mes? ¿Miércoles, viernes, sábado? Dice, de día y de noche. Siempre, dice, siempre tienes que estar en contacto con mi lenguaje. Si quieres aprenderlo, siempre tienes que estar en contacto. En Deuteronomio 6 nos dice repite estas palabras en tu casa, a tu familia, donde quiera que estés, átalas, dice, a tu mano. Siempre está en contacto con este lenguaje. Y así como nosotros, si queremos aprender otro idioma, tenemos que estar siempre en contacto con ese lenguaje, de cualquier manera. O sea, si yo quiero aprender inglés, tengo que ver que la tele en inglés, tengo que escuchar la música en inglés, tengo que intentar hablar en inglés, tengo que escribir en inglés, tengo que hacer todo en inglés, ¿sí? Para poder desarrollar todas esas habilidades. Entonces, si yo quiero aprender el idioma de Dios, tengo que hacer todo lo que Dios me dice que haga aquí en su palabra y que esté siempre en contacto con este lenguaje. Por eso a veces, les digo, a veces no comprendemos a Dios, porque pues a lo mejor nada más estoy en contacto con su idioma el sábado, o el miércoles, viernes, sábado, pero los demás días me alejo de él, y ya no lo vuelvo a tocar, ¿no? O a tener contacto. Yo muchas veces les digo a mis alumnos, les digo, si ustedes quieren aprender, digo, depende, les digo, más que de mí, como su maestro, depende más de ustedes. Les digo, porque lo que ustedes vean en una clase, pues es algo mínimo. Por lo que tú hagas después de la clase, eso va a determinar de que tú aprendas o no. Lo que les decía ahorita, que lean, que vean, que escuchen, que hablen, que practiquen. Entonces, no basta, por ejemplo, con decir, ya, yo voy a la iglesia, ya con eso conozco a Dios, ¿no? Tengo que poner por obra todo lo que aprendo de Dios, ¿sí? Tengo que hablar de Dios, tengo que leer de Dios, escribir de Dios, pensar en Dios, y se requiere de un esfuerzo, ¿sí? Al principio, ya después todo va saliendo más natural, va fluyendo, pero al principio se requiere de un gran esfuerzo. Así como los idiomas, al principio es mucho esfuerzo, ¿sí? Y ya después sale todo que natural. Ya después piensas en otro idioma sin darte cuenta, escribes en otro idioma, hablas en otro idioma, hasta sueñas en otro idioma, porque eso pasa también. Entonces, vean cómo necesitamos de estar constantemente en contacto con Dios. Entonces, si yo no hago eso, difícilmente voy a poder entender a Dios o lo que Él quiere decirme. Así que, miren, esto le sucedió, por ejemplo, algo parecido a Moisés, ¿sí? Cuando Dios lo llama, nosotros recordamos que, bueno, Dios le da la misión de volver a Egipto, ¿no? Le dice, tienes que ir a liberar a mi pueblo. Y Moisés se asusta y le dice, ¿por qué no? Le dice, ¿sabes qué? Mira, yo no puedo hacer esta tarea porque, y
objeciones que ponemos es que dice, yo ya ni siquiera me acuerdo de cómo hablar. ¿Sí? Se le había olvidado el idioma. Y aquí nos dice, por ejemplo, en Patriarcas y Profetas, dice, Moisés había estado tanto tiempo alejado de los egipcios que ya no tenía conocimiento claro de su idioma. ¿Cuánto tiempo pasó allá en el desierto? ¿Se acuerdan? 40 años. O sea, en 40 años ya no habló el idioma, no pensó el idioma, no estaba en contacto. ¿Sí? Entonces dice, ni lo usaba con soltura. O sea, por eso él menciona que era como tartamudo, ¿se acuerdan? Pero no por un defecto que él tuviera, sino que ya su manera de hablar no era fluida. Y se trababa y ya no encontraba las palabras, ¿sí? Dice como cuando estaba con ellos, pues estaba en el ambiente, hablaba como si nada, ¿no? Y ahora tenía este problema. ¿Pero por qué fue? Porque se alejó. Entonces, cuando yo me alejo, hablando de la cuestión de los lenguajes, de los idiomas, si yo algún día aprendí a hablar ruso, por ejemplo, pero ya tengo 10 años que ni agarro un libro, ni veo una película en ruso, ni escucho música, ni nada, nada de nada, todo eso se va perdiendo, ¿sí? Y empezamos a olvidar cosas. Y es eso lo pasamos también a lo espiritual. Por eso también nos pasa de que se nos olvidan las historias, los textos, los nombres, porque es esporádico a lo mejor. O me he alejado de Dios y ya ese idioma ya no lo manejo tan claro, ¿no? O sea, tan bien como antes. Aquí en el libro de Nehemías nos relata una historia interesante. En el capítulo 13, del versículo 23 al 25, dice, vi asimismo, dice Nehemías, que en aquellos días dice, a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. O sea, se empezaron a mezclar. ¿Se acuerdan que ya después del cautiverio, que hace rato mencionábamos en Babilonia, y ya bajo el imperio persa, obviamente ellos dicen que se empezaron a mezclar. Allá en otro país, en otra cultura, empezaron a hablar otro idioma, ahorita lo mencionamos, empezaron a adorar a otros dioses, bueno, ya conocemos esa historia, ¿no? Pero aquí destaca algo, ¿no? Que dice, se consiguieron mujeres, ¿no? De otras culturas, dice, y la mitad de sus hijos dice, hablaban la lengua de Asdod. Ni siquiera hablaban arameo ya, dice aquí. O sea, la lengua de Asdod. Porque no sabían hablar judaico o el hebreo. Ya es como algunas familias, ¿no? Que se van, por ejemplo, a Estados Unidos y sus hijos nacen por allá y aunque sus padres hablan español, que son nativos, sus hijos no saben. Han visto eso, ¿no? Y el hijo ya nada más habla inglés, siendo que sus padres son mexicanos, por ejemplo. Y esto les pasó a ellos también. Dice, ya hablaban otra lengua, no hablaban hebreo, los hijos. Y ahorita estuvimos viendo que el hebreo era el idioma que se usaba en la cuestión religiosa. Por consiguiente, la espiritualidad de estas nuevas generaciones se perdió. Y dice, hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. O sea, depende de dónde eran las parejas, ¿no? De estas personas, pues hablaban diferentes idiomas, ¿no? Pero aquí, en este asunto, tenía que ver lo religioso también, la espiritualidad. Y dice aquí, Nehemías, dice, y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos. No es para que hagamos lo mismo nosotros, pero es interesante lo que pasó aquí. Dice, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni a vosotros, ni para vosotros mismos. Aquí, pues, él tomó una medida así un poco extrema, ¿no? Pero él se sintió desesperado
frustrado, decepcionado, porque el pueblo ya no conocía a Dios. Y podemos decir, no, pero lo que no hablaban el idioma. Bueno, lo que pasa es que ya vimos que el idioma tenía que ver con lo espiritual. O sea, el hebreo era el que se usaba para los cultos. Entonces quiere decir que ya no había cultos, ya no se leía la Biblia, no le podían entender para empezar los textos inspirados. Y entonces la espiritualidad decayó y la sociedad, por consiguiente, también se vino abajo. Entonces, se fijan lo que sucede cuando no hablamos el idioma de Dios, y esto nos pasa a nosotros, es nuestra sociedad también. Nosotros como sociedad, así en general, no hablamos el idioma de Dios ya. Si antes todavía hace algunos años teníamos, se conservaban principios, y muchos de esos principios que conservábamos como humanidad estaban basados en la palabra de Dios, ¿sí o no? Como el matrimonio, por ejemplo, como la sexualidad, entre otras cosas, ¿no? Y como nosotros nos alejamos de Dios como seres humanos, obviamente ese lenguaje se perdió. E incluso, actualmente nos quieren imponer otro idioma, ¿sí o no? Otro lenguaje. Ya no queremos nada con eso antiguo. Ahora nosotros hablamos otro idioma, otro lenguaje. Es lo que nos dice la sociedad, ¿no? Porque ya las cosas que tenían, si teníamos poquitas cosas, ¿no? En relación con Dios como sociedad, pues ya las eliminamos todas. Y entonces eso va a suceder y está sucediendo lo que pasó aquí con los judíos, ¿no? Miren, esta frase de un autor anónimo es interesante. Dice, en la antigüedad los cristianos eran perseguidos por leer la Biblia. Dice, hoy hay que perseguirlos para que la lean. ¿Qué quiere decir? Que hasta que estamos en una situación complicada es cuando nos acordamos de Dios. Hasta que soy perseguido, dice aquí. Me acuerdo de la Biblia, me acuerdo de Dios, pero mientras, dice, ¿no? Y en la antigüedad pues pasaba lo contrario, ¿no? Antes el cristiano era perseguido por leer la palabra de Dios. O sea, la persecución era la consecuencia. Y ahora la consecuencia es que buscamos a Dios cuando somos perseguidos. Y bueno, el objetivo de Dios, o sea, la razón por la que estamos aquí nosotros, es para, y lo mencionamos ayer también, para que nosotros demos a conocer el carácter de quién, de Dios. Que la gente pueda ver a Dios en nosotros. Y hablando en la cuestión de los idiomas, Dios quiere que nosotros nos convirtamos en sus intérpretes. Así como Moisés necesitó de un intérprete, ¿se acuerdan quién fue? Su hermano, que él todavía, él hablaba el idioma del egipcio, ¿sí? Entonces dijo, tú vas a ser mi traductor, mi intérprete, para que pudieran pues entender lo que decía él, ¿no? Nosotros, ¿sí? Aquí la definición, por ejemplo, de intérprete es decir, una persona que traduce oralmente una lengua, a una lengua, perdón, dice lo que dice otra persona en otra lengua. Por el ser humano no habla el idioma de Dios. Y entonces, ¿cómo se va a comunicar Dios con nosotros, con la humanidad? A través de ti y de mí. O sea, tú y yo necesitamos ser los intérpretes de Dios. O sea, Dios va a hablar a través de nosotros. Y no necesariamente quiere decir que hablemos, ¿sí? Ya vimos lo que Dios quiere de nosotros ayer, ¿se acuerdan?
es a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, que la gente va a conocer a Dios. Y el mensaje final, hay una cita por ahí que hemos a veces compartido, donde dice, el mensaje final que va a llegar al mundo y que va a tocar al mundo, no es un mensaje oral, sino es un mensaje que tiene que ver con mi testimonio, con mi vida. Y ojalá que pudiésemos ser verdaderos intérpretes de Dios ante el mundo. Que pudiésemos transmitir lo que Dios espera, lo que Dios quiere, lo que Dios es, a través de nuestra manera de vivir para la gente que nos rodea. Y bueno, vamos a ir ya concluyendo, dice por aquí la señora Elena White, dice, es nuestro privilegio crecer más y más cada día a su semejanza. Entonces adquiriremos la facultad de expresar, dice, nuestro amor por Él en un lenguaje más elevado y puro, y nuestras ideas se ampliarán. O sea, cuando yo aprendo el idioma de Dios, fíjense lo que pasa. Mis ideas se amplían. Ahorita que hablábamos de la plasticidad de nuestro cerebro, dice, y se profundizan, y nuestro juicio llegará a ser más sano. Hablábamos de salud mental, ¿se acuerdan? Cuando aprendemos idiomas, pues cuando usted aprende el idioma de Dios, también dice, vas a ser más sano mentalmente, físicamente, y digno de confianza, dice aquí. Mientras, nuestro testimonio tendrá más vida y seguridad. Y aquí habla del testimonio, ¿se fijan? Eso es lo que tenemos que, de lo que tenemos que hacer uso, ¿sí? Para predicar el evangelio. No debemos cultivar el lenguaje de ¿quién dice aquí? De los terrenos, o los terrícolas, podríamos decir. No lo cultives. Por eso dijo Dios, no pongas tu mira en las cosas de la tierra. Él quiere que nosotros, dice aquí, aprendamos el idioma de ¿dónde? Del cielo. Dice, y quiere que lleguemos a familiarizarnos de tal manera con la conversación de los hombres. No quiere, perdón, dice, que nos familiaricemos más con las cosas de aquí. Dice, que él quiere, dice, que lleguemos a familiarizarnos tanto con el idioma de la tierra, dice, que el idioma de Canaán nos resulte nuevo y poco familiar y poco atractivo y que no lo entendamos, ¿sí? Las cosas de Dios. Debemos aprender, dice, en la escuela de Cristo. No obstante, dice, es manifiesto que muchos se satisfacen con muy limitadas experiencias en su vida espiritual. Yo con poquito la hago, decimos, ¿no? Yo con que me sepa algunos versículos, pues con eso, con lo básico, ¿no? Hay personas que quieren aprender un idioma como para salir de un apuro, ¿no? Como un requisito, porque a lo mejor para entrar a la universidad, pues me piden algún nivel de inglés, por ejemplo. Y bueno, pues tengo que meterme a estudiar inglés, ¿no? Pero cuando llego a ese nivel y que ya lo pasé, digo, pues ahí se ven, ya no vuelvo a aprender, ¿no? Y a veces nos sucede eso con Dios, o sea, como que llega un momento en que digo, pues con esto está bien, ¿no? O sea, ¿para qué seguirle aprendiendo, escarbando? Y nos conformamos con muy poco. Y pasa nuestra vida, la cuestión espiritual, o sea, puedo tener ya 70 años en la iglesia, pero me quedé con un conocimiento muy limitado y muy pequeño. Porque para mí fue como un requisito nada más, ¿no? Nomás me aprendí las doctrinas de la iglesia y cantar. ¿Sí? Dice, porque revelan poco conocimiento en las cosas espirituales, en sus oraciones, se nota, dice, y en nuestras oraciones, y en nuestros testimonios. No tenemos mucho de qué hablar porque no tenemos una experiencia con Dios. A veces decimos, ¿y qué le digo a la gente? Pues no le puedes decir nada porque no tienes una experiencia con Dios. Lo único que puedes hacer es contar historias, a lo mejor de aquí de la Biblia, pero eso no impacta a la gente. El que tú le cuentes la historia de Sansón a alguien,
Pues no, sí, ese Sansón, ¿qué? Cuéntame una historia tuya, una experiencia tuya, eso es lo que quiere la gente. Dice aquí, hay menos buen juicio manifestado en asuntos relativos a nuestro interés eterno que en asuntos concernientes a nuestros negocios terrenales. O sea, dice aquí que hablamos más de qué? De cosas terrenales que de asuntos de interés eterno. Y aquí le está hablando Dios a la iglesia, no le está hablando al vecino, ni a mi jefe de ir del trabajo o al maestro de la escuela, ¿no? Está hablando a mí como iglesia. Y dice, ustedes hablan más de asuntos que terrenales. Entonces, si yo me empapo más del idioma del mundo, obviamente eso es lo que sale más natural en mí. Porque es lo que traigo en mi mente. Miren, cuando uno llega a aprender idiomas, ¿sí? Yo a veces les digo a los alumnos, porque a veces me dicen, ay, es que se me cruza, se me mezcla, ¿no? Este idioma con este, o digo una palabra en este y otra en este. Y yo les digo, es normal, es natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes traías en tu mente otro idioma y ahora estás metiendo otro, y obviamente hay como una guerra ahí en la mente, ¿no? Y el que gana, pues es el que está más fresco, ¿sí? El idioma que está más fresco. Y en la medida que tú vayas adquiriendo más conocimiento de otro idioma, va a ir a lo mejor opacando el otro, en algún sentido, ¿no? Y eso pasa en nuestra vida espiritual. O sea, si yo me lleno del idioma del mundo, como aquí lo menciona, ¿sí? Las cosas de Dios empiezan a tomar menos valor. Y lo que sale más natural en mí es todo lo del mundo, ¿sí? Todo lo que no sea espiritual. Pero si yo me empapo de las cosas de Dios, esa transformación también va a fluir, ¿sí? Y empiezo a hablar más de Dios, y empiezo a pensar más en Dios, y empiezo a cantar más para Dios, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo sale natural, pero en la medida de lo que yo me esté alimentando, ¿sí? Si yo me alimento del idioma, por ejemplo, italiano, ¿qué va a salir cuando yo hable, por ejemplo, o cuando piense? Si me estoy alimentando de ese idioma, pues va a salir italiano por todos lados, ¿sí? Natural, sin que tú lo pienses, sale, fluye, ¿sí? Eso es lo que pasa en los idiomas y eso pasa en nuestra vida espiritual. Y vamos a terminar con esto. Dice, por aquí esta cita, dice, los cristianos deben ser fieles en la escuela de Cristo, siempre aprendiendo más del cielo. O sea, no debemos de llegar a un punto en decir, ya lo sé todo. O con esto está bien, ¿para qué me esfuerzo más? ¿No? Conozco lo básico, sé lo que tengo que saber para salvarme y hasta ahí le paro, ¿no? Dice, siempre tengo que estar aprendiendo más del cielo, más de la palabra, más de la voluntad de Dios, más de la verdad, dice, y de cómo usar fielmente el conocimiento que he obtenido. O sea, de practicarlo, no nada más estar echándole, ¿no? Sino practicarlo, compartirlo. Entonces, ojalá que esto podamos ponerlo en práctica, ¿verdad? En nuestra vida, que nos interese el conocer el lenguaje de Dios, que nos esforcemos por aprenderlo. Miren, hay parejas, yo he conocido parejas que hablan diferentes idiomas. Bueno, ya con ser hombres y mujeres, hablamos diferentes idiomas, ¿no? Pero hablo de idiomas, o sea, de lenguajes diferentes, donde una persona es de una nacionalidad, otra persona es de otra nacionalidad, y a mí me sorprende que algunas parejas, por ejemplo, no se preocupan por aprender el idioma de su pareja, ¿sí?
No les interesa en lo absoluto. Dicen, no, pues mejor nos comunicamos en inglés, por ejemplo. Si tú eres, por ejemplo, si la muchacha es francesa y el muchacho es, qué sé yo, mexicano, por ejemplo. Y dicen, no, pues nos comunicamos en inglés. Y a veces yo digo, bueno, ¿y no te interesa? O sea, no, ni por casualidad has pensado en aprender su idioma. Pues no, ¿para qué? Pues si ya lo hacemos así, ¿no? O sea, si hablamos en inglés, por ejemplo, ¿para qué? Entonces, a veces también con Dios nos pasa. ¿Para qué aprender su idioma, no? Sí, pues así, entiendo lo básico, ¿para qué me esfuerzo más? Pero es un requisito, dice aquí, si soy un cristiano, si estoy en la escuela de Cristo, dice, siempre tengo que aprender más del cielo, más de su palabra, más de su voluntad, más de su verdad, siempre más, seguir creciendo. Entonces, ojalá que eso pueda ser una realidad en nuestra vida y que tengamos esa disponibilidad de seguir creciendo en este asunto, ¿no? De seguir conociendo a nuestro Dios y que eso también nos va a ir capacitando para estar ante su presencia. Que Dios nos bendiga.